¿De veras quieres irte al cielo? ¿Quieres salvar tu alma? No te pierdas este nuevo episodio. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que salga el programa, por Radio Luz, Spotify, etc. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy, como verán, estamos en otro lugar. Hemos viajado bastante estos últimos días y estamos en el último día aquí en México. Hicimos una visita muy bonita, muy interesante, que desde ya les digo que se preparen porque vienen programas muy especiales sobre lo que hicimos estos días en México. Y antes de viajar, con el padre Íñigo y el hermano Juan Andrés, dijimos aprovechemos que estamos acá en México y contamos con la presencia de nuestro querido padre Jorge Antonini, que es un verdadero experto en diversos temas, un gran formador de jóvenes, fundador de colegios de los Heraldos, formador de familias, para que nos haga un podcast, hablemos con él sobre algún tema interesante. Y bueno, el padre Jorge accedió muy generosamente, nos recibió en su casa y queríamos pues darle la bienvenida al padre Jorge y agradecerle por estar en este programa. Salve María, padre Jorge. Salve María, soy Sebastián. Salve María, padre Íñigo. Un gusto estar con ustedes y con todos nuestros amigos del canal de YouTube de El Salvador, tan famoso y con tantos seguidores en todo el mundo. Todo el mundo, especialmente aquí en México, que mucha gente nos ve, gracias a Dios. Así que bueno, es una alegría para nosotros contar con usted, padre. Muchas gracias. Y como siempre, ya es costumbre, el padre Íñigo Abad. Salve María, padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. De verdad que es una alegría estar aquí en este día. Primero, por estar junto al padre Jorge, que me conoció desde los primeros días de Heraldo, desde el primer campamento, a los 14 años. Y sobre todo también por estar en México, en este país tan lindo, tan amado por Dios, tan bendecido por Nuestra Señora y que tanto promete, ¿no? Sí, que nos robó el corazón estos días. Nos robó robó el corazón y nos enchiló bastante porque comimos mucho chile, pero fue muy rico, muy rico. Pero bueno, padres, vamos a hablar hoy de un tema muy importante que muchísima gente nos escribe en los diferentes programas, en las misas, pidiendo que hagamos algo sobre este tema. ¿Y qué ocurre? Estamos a pocos días pues, del Corpus Christi, ¿no? La fiesta que se recuerda el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, ese don maravilloso, precioso que Dios nos dejó, que Él se queda con nosotros como alimento, ¿no? Para alimentar nuestra alma y podernos ir al cielo con eso. Y mucha gente a veces no le da el valor a la Eucaristía que debe tener. Mucha gente pues hace su primera comunión, cuando era pequeñito pues lo prepararon, hizo su comunión, pero nunca más profundizó al respecto de la Eucaristía. Y llega mucha gente a una edad ya adulta o madura y no sabe cómo comulgar correctamente. No sabe qué hacer antes de ir a la comunión, no sabe qué hacer en el momento de la comunión, no sabe ni cómo, si abre la boca, si saca la lengua, aunque eso no es lo más importante. Y sobre todo no sabe qué hacer después de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy, con la ayuda de los dos sacerdotes que habrán visto muchas cosas durante sus misas, muchos errores, pues queríamos profundizar este tema y quitarnos pues muchas dudas que puedan surgir. Entonces yo voy a hacer como que el papel de la persona que está atrás de las cámaras, preguntando lo que pueda hacer que tengamos duda, ¿no? Perfecto. No sé si alguien quiere hacer una pequeña introducción sobre la Eucaristía, padre. Yo creo que sería interesante tomar en cuenta el gran don que Cristo nuestro Redentor dejó a la humanidad y a su iglesia en concreto con la institución del sacramento. Es la prolongación de la presencia de Cristo nuestro Redentor en la humanidad, en la vida cotidiana de los cristianos. Y con un efecto, un poder santificador inmenso, inmenso. Y nosotros que somos sacerdotes, que tenemos que rezar la misa todos los días, muchas veces rezamos 2 veces por día, y recibimos este don de la comunión diaria. Bueno, como todos los heraldos, lo aprendimos del profesor Plinio Correa Oliveira y de Monseñor Juan, la comunión diaria es una devoción fundamental, bueno, está en nuestro escudo, ¿no? Una devoción importantísima para la perseverancia y el crecimiento espiritual. Y una pena que nos da a los sacerdotes es ver católicos convencidos, personas observantes de
los preceptos de nuestra santa religión, pero que frecuentan muy poco la Eucaristía. Se conforman con ir una vez a la semana a la misa los domingos, recibirla una sola vez a la semana, y uno dice, viviendo en un país tan católico, con tantas iglesias, tantas parroquias, tantos horarios de misa, ¿no podrían hacer un pequeño esfuerzo e ir a misa más veces en la semana para beneficiarse de este don, que solo lo podemos recibir en vida? En el cielo no vamos a recibir la Eucaristía, en el purgatorio tampoco. Bueno, y si un pobre alma termina condenada, muchísimo menos en el infierno. Entonces, ¿cuántas almas cuando se presenten delante de Dios verán que sus méritos son escuetos, son minúsculos, porque desaprovecharon esta oportunidad de comulgar con más frecuencia? Aquella famosa frase, perdón padre, y ahí le doy la palabra, que dice, una misa de vivos vale más que 1000 de muertos, ¿no? Sí, asistir que 10.000 claro, o 100.000 de muertos podría ser, ¿eh? Tiene mucho más valor usted ir a una misa con devoción, comulgar, que después de que se muera le celebren 10.000 misas, como dice el padre, ¿no? Que nadie te las va a celebrar, claro, aparte, pero bueno. ¿Sabe qué me hizo recordar el padre Jorge? Ese amor que tenemos que tener por la Eucaristía y por la comunión. Una frase muy bonita de Santa Faustina Kowalska, que decía que los ángeles, ¿cómo que? Tienen envidia de los hombres de dos cosas. Claro, el pecado de envidia, los ángeles no pueden cometer ningún pecado, ¿no? Y la envidia es pecado, pero una cierta envidia es santa, ¿no? Sí. Que no es propiamente el pecado de envidia. Y decía así, hay dos cosas que los ángeles envidian a los hombres. Una, asómbrense, pasme, es la capacidad de poder sufrir. Que los ángeles no pueden sufrir. Y a ellos les gustaría sufrir porque el sufrimiento es la mejor forma de demostrar el amor. Pero la segunda es el poder comulgar. O sea, los ángeles tienen envidia de nosotros de poder comulgar. Y cuando nosotros perdemos una comunión, una persona que no va a misa, como usted dice, ¿no? Se conforma con la misa dominical y a veces inclusive pues no va a misa de los domingos y pasa meses y meses sin ir a misa. Pero los ángeles, el ángel de la guarda, como que le dice, ¿pero qué te estás perdiendo? Claro. O sea, si yo pudiese, si yo fuese hombre, estaría ahí 2 veces. Si la iglesia permite 2 veces por día, ¿por qué no están 2 veces por día? O por lo menos una, ¿no? Una vez por día comulgar. Y el beneficio que tenemos da envidia a los ángeles. Bueno, ustedes se acordarán cuando nos tocó toda esta fase tremenda de la pandemia, sí, que la gente no pudo ir a la iglesia. Usted veía la aflicción de las sí, personas por justamente volver a acercarse a los sacramentos. Como que ahí se dieron cuenta de lo que valía. Exactamente, apreciaron un poco lo que es tener la posibilidad de ir a misa los domingos. Cuando estaba terminando la pandemia, hicieron una encuesta en los Estados Unidos, en varias ciudades, y preguntaron a la gente qué es lo que más anhela usted para volver a hacer una vez que se libere y se terminen estas restricciones. La mayor parte de los encuestados respondió, volver a ir a misa. Qué interesante. Impresionante. Impresionante. También otra cosa interesante que me acuerdo ahorita, que está puesto eso en muchas sacristías, ¿no? Que es para el sacerdote, ¿no? Celebra esta misa como si fuese tu primera misa y como si fuese tu última misa. Tu única misa. Tu única. Y tu última misa. Las 3 cosas. Y es interesante porque cuando uno va a misa, usted no sabe si es su última misa tampoco. Es una frase de San Diego de Alcalá. No, San Diego de Cádiz. San Diego de Cádiz tiene esa frase. Que es muy, muy, muy real y que haría mucho bien pensar en eso cuando uno está asistiendo a una santa misa. Que se aplica a la comunión. Por supuesto. No solo al padre que celebra la misa, pero también como si vivir la comunión como si fuese la única, la primera y la última. Claro. Y de hecho la comunión es algo que, la primera comunión es algo que marca la vida, ¿no? El padre Fernando siempre cuando hace sus primeras comuniones, él cuenta ese hecho de Napoleón, que es interesante, muy que interesante. El hombre pues con todas sus glorias, pues, por más que el hombre haya sido un tipo impío y, en fin, pésimo, se autoproclamó emperador, etc. Tuvo preso al Papa, pero... No, cuando venció a los ejércitos más poderosos. Sí. Basta pensar en la batalla de Austerlitz, que liquidó a los ejércitos austríacos. O sea, tuvo gloria. Glorias, ¿no? glorias. Tuvo humana, toda la que se puede esperar. Tuvo toda la fama posible, todas las honras, todas... Sí. Y cuando él estaba ahí desterrado en la isla de Elba, fue, ¿no? En la isla de... En la segunda, sí, fue en la isla de Elba. Que le preguntan, bueno, ¿y cuál fue el día más feliz de su vida? Claro, todo el mundo pensaría, ¿no? El día que fui emperador. De la batalla de Austerlitz. Exactamente. El tipo va y dice, no, el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión. Qué impresionante.
O sea, es algo que marca la vida de verdad. Impresionante. Y el padre Jorge, antes de cámaras, nos dijo que nos iba a contar un hecho que había ocurrido con nuestro inspirador, con el doctor Pino Correa Oliveira, a respecto de la comunión, de cómo le marcó la vida también a él. Y tuve la gracia de muchísimas veces estar presente con el doctor Pino cuando recibía la Sagrada Comunión en la Santa Misa, o alguna vez también fuera de misa, que por algún motivo no podía asistirla, recibió la comunión que le daba un ministro. Y era impresionante los momentos anteriores a la comunión. Él se recogía, se abstraía, uno veía que entraba en profunda meditación para preparar su alma para este momento que él decía, es el momento más importante de mi día, cuando voy a recibir a Jesús en la Eucaristía. Todas las otras cosas, los trabajos, yo trabajaba muchísimo en diversas tareas de apostolado, los trabajos, las reuniones, los contactos, en fin, los distintos asuntos, es muchísimo menos importante que recibir al Señor. Y una vez nos confidenció que cuando el sacerdote le ponía la hostia en la lengua, sentía él la sagrada hostia, ¿no?, en su boca, lo primero que hacía era rezaba un memorare, un acordaos a la Santísima Virgen para crecer en la devoción a María. Qué bonito. Y era sagrado. Los 10 minutos siguientes en su acción de gracias, en profunda contemplación y recogimiento, era algo muy edificante. Se sentía una presencia sobrenatural muy grande. Qué bueno. Qué bueno. Ahí la persona está compenetrada de lo que está recibiendo, ¿no? Que es el propio Dios, ¿no? Eso es otra pena que te dan. A veces ves en la misa que la gente viene devotamente a comulgar y ya se sienta y ya ves que está distraído, que no está... Ese momento de recogerse, claro, de hacer la acción de gracias, claro, claro. Que es tan fuerte y ocasión justamente de muchas gracias. Ahora, padres, yo no sé si ustedes pueden sacar esta duda. ¿Qué es más importante a la hora de recibir la comunión? ¿La preparación para la comunión o la acción de gracias posterior a la comunión? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Ambas cosas son muy importantes. Para comenzar, no puede acercarse al tribunal, a la bandeja, al banquete eucarístico, no puede acercarse quien no esté en estado de gracia. Es un daño muy grande que se autoinflige en las almas cuando comulgan a sabiendas que están en pecado mortal. Ese es un sacrilegio, es muy grave. Hay que confesarse después de eso, porque es muy grave. Y corre riesgo a la persona de deturpar, deformar su espiritualidad y adquirir como un cierto cinismo. Y del cinismo es difícil salir. Es difícil salir. Es decir, despreciar lo sagrado, despreciar lo sublime, despreciar a Dios. Entonces, la preparación realmente, esa es la más importante, saber que estamos en estado de gracia. Y no desaprovechar la acción de gracias. Todos saben que la acción de gracias contiene 4 cosas, ¿no? Primero, adoración a Dios. Hay que adorar al Dios Todopoderoso que quiso encarnarse, hacerse hombre en las entrañas purísimas de María y que condescendió en hacer su Eucaristía. Que eso convierte a Dios en una persona muy vulnerable, porque está sujeto a toda suerte de profanaciones, misas negras, sacrilegios. Eso, Dios se somete a ese peligro por nuestro amor, por amor a nosotros. Adorar a ese Dios. Segundo, propiamente la acción de gracias, agradecerles. Hay tantas cosas para agradecer. ¿Cuántas veces la gente viene y te cuenta sus problemas, sus contrariedades, sus sufrimientos, pero se olvida los beneficios que a cada instante reciben de Dios? La vida, la salud, la familia, el trabajo, el pan que ha tenido en su mesa todos los días. Pues si no lo hubiera tenido, no estaría vivo.
la acción de gracias. Después, la reparación. Es el momento de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras infidelidades, nuestras tibiezas, nuestras omisiones. Es un pecado difícil de corregirse porque el que tiene muchas omisiones a veces ni se da cuenta de que dejó de hacer el bien. Bueno, propias y del mundo, ¿no? Hoy tanto se ofende a Dios que, como así decir, Jesús está sediento de un acto de reparación de sus fieles. Y por último, la petición. Es el momento de pedir las necesidades personales, familiares, de la Iglesia Universal. Tanto hay que pedir, tanto hay que pedir. Bueno, es el momento de aprovechar. Muchos santos se referían a eso, que el tiempo de la acción de gracias puede muy bien demorarse unos 10 minutos y que es lo ideal. Nosotros que somos esclavos de la Virgen aprovechamos ese momento para renovar nuestra consagración a María Santísima. Eso es algo que Monseñor Juan, nuestro fundador, realizó desde muy jovencito, recién hecha la consagración a la Virgen. Aprovechaba la acción de gracias para renovar. Lo hacemos todos los cerrados todos los días. Bueno, sinceramente, ambos, esto es muy importante, la preparación y la acción de gracias. Ya que el Padre explicó, digamos, la parte de la acción de gracias, vamos a hacer el resumen para que la gente ahí se anote en su casa. Entonces, como sugerencia y digamos, lo que debe hacer cuando comulga es, primero, un acto de adoración, dijo el Padre. Recibida la comunión, adoración, exactamente, primer acto. Segundo, un acto de agradecimiento. Acción de gracias. Perfecto. Tercero, para que anote ahí, un acto de reparación, pedido de perdón. Ajá, por todos los pecados propios y de la humanidad contra nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y el cuarto, que es la petición. Claro, exactamente. Aprovechar todo ese momento para es lo que termina en esos 10 minutos, digamos, 7 u 8 los vas a aplicar en la petición. En la petición. ¿No? A Jesús le gusta que utilicemos ese momento para pedirle lo que necesitamos. Y si usted es consagrado a la Virgen también, un tip que nos dio el Padre Jorge, a imitación de nuestro fundador, Monseñor Juan, tener la consagración a mano y aprovechar para renovar esa consagración de esclavo de amor a Jesús por manos de María. San Luis Guignon de Montfort en su tratado, y recomienda eso, renovar la consagración diariamente, como las devociones, las prácticas exteriores, la devoción, como llevar la cadenilla de la Virgen, ¿no? A veces las señoras llevan una pulsera que justamente se llama esclava, los hombres una cadenilla al cuello. Y él recomienda renovar esa consagración diariamente. Incluso hay un texto chiquitito, pero el doctor Plinio, desde que hizo su consagración con 19, 20 años de edad, rezaba el texto completo todos los días. Desde ya les digo a nuestros oyentes, 3 minutos, 2 minutos y medio te lleva eso. Sí. Muy bien aplicados, por cierto. Padre, y otra cosa que me parece interesante que en los libros de oración de piedad aparece a veces, que es también una oración de doctor Plinio, que él decía, hacer la acción de gracias o como que decirle a Nuestra Señora, uno siendo como esclavo, que ella haga la acción de gracias por uno. O sea, evidentemente no es que, bueno, ya usted se encarga, yo me pongo aquí a ver el celular. No, en el mismo estado de espíritu, usted como que poner a Nuestra Señora de intermediaria para que ella presente esos 4 actos que ya hicimos y la consagración a nuestro Señor también. Y bueno, si somos esclavos de María, cada vez que un esclavo comulga, es María que está comulgando. Ajá. Y eso es impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Se acuerda ese ejemplo que daba San Luis María Guignon de Montfort en el tratado, ¿no? Que habla no tanto en ese ámbito de la comunión, pero de cualquier oración que hacemos, cualquier petición que hacemos, que nosotros lo que ofrecemos a Dios, él da el ejemplo, ¿no?, de un campesino que tiene una manzana, que es una manzana súper simple y que se la quiere ofrecer al rey. Pero claro, una manzana para el rey así pues como que no tiene tanto valor, ¿no? Pero él, si se lo ofrece a la reina limpia la manzana, la coloca en una bandeja de plata o de oro, súper bonita, y en el momento oportuno... Decía la bandeja favorita del rey, ella sabe cuál es, ¿no? Y ahí cuando se la presenta al rey, el rey se queda encantado. Pero qué manzana extraordinaria. ¿Por qué? Porque está presentada con esa bandeja
que pues le hace de decoración, por así decirlo. Eso es lo que hacemos con la comunión cuando pedimos a la Virgen que dirija nuestra acción de gracias, ¿no? Tanto la adoración cuanto el agradecimiento, la petición y la reparación. Pues le presentamos esa manzana, a veces inclusive pues manchada, sucia, o hasta un poco, pues no digo podrida, pero... No, pero capaz que tiene algún bichito para claro, limpiarla. Sí. Todavía la Virgen lo limpia y se la presenta a nuestro Señor, ¿no? Y a Dios le agrada recibir eso porque las manos que se lo entrega son las manos virginales de su Madre Santísima. Y claro, y también puede ser una buena táctica en una situación en la que estamos pasando, por ejemplo, por una aridez. Porque es normal, o sea, no siempre uno tiene la gracia sensible cuando recibe la comunión y usted siente que nuestro Señor entra. Hay fases de la vida en que uno no siente absolutamente nada y cuesta usted, digamos, concentrarse y hacer esos actos de acción de gracias. Claro, usted pone a Nuestra Señora para que ella se encargue y pase por encima de esa insuficiencia nuestra, también es interesante hacerlo, ¿no? La religión católica no es religión de sentimiento, es religión de cumplir el deber. Exacto. Hay momentos en que los actos de piedad que realizamos están acompañados por una gracia creada por Dios, que es una gracia de consolación. Aprovechemos, avancemos ahí. Pero Dios no está obligado a siempre darnos esa gracia de consolación. Por el contrario, muchas veces la retira. Claro. Y quiere ver cómo nos comportamos en la aridez, en la sequedad espiritual. Y mi fidelidad y mi observancia debe ser tal cual. No puede disminuir ni un ápice porque esté en una sequedad espiritual. La religión católica es religión de cumplir el deber. Claro, y por eso vamos a ser premiados o castigados, si cumplimos o no cumplimos nuestro deber. Se debe vivir de principios, como usted dice, no de sentimientos. Claro. Exactamente. Es curioso esa gracia y esos sentimientos que está habiendo en el mundo entero, ¿no? de la consagración a la Virgen. Uno ve que son sentimientos de gracia, ¿no? Pero uno se pregunta y reza por eso, ¿no? Porque hay un momento que la Virgen como que va a decir, bueno, entonces yo te di esta gracia, yo te di este amor, ese sentimiento, pero tú me amas de verdad o no. Porque es bonito amar en la alegría, es bonito amar cuando todo funciona. Todo va bien. Como el matrimonio, ¿no? La persona cuando se casa no dice, prometo serte fiel en la alegría y no en la tristeza, prometo serte fiel en la prosperidad y no en la salud y no en la enfermedad. Es siempre. Claro. Es enfermo, es triste, es en el fracaso. Ahí es una fidelidad, una alianza, que así como en el matrimonio se hacen mutuamente esposo y esposa, nosotros hacemos con Dios y con la Virgen, especialmente en la consagración, que aunque nosotros no sintamos esa emoción, porque uno dice, es que el día que me consagré estaba súper feliz y 2 años después ya no estoy tan feliz cuando comulgo. Es normal eso. Claro, claro. Y la Virgen nos está probando para decir, ¿de verdad tú me amas? Con sentimiento o sin sentimiento. Es una religión de principios, ¿no? de deber, que hay que hacerlo. Que por eso pecan tanto las sectas protestantes en muchos lugares, que se mueven todo a base de tocar los sentimientos de las personas. Y a veces en situaciones difíciles que la persona está pasando. Y nosotros que somos latinos, hispanoamericanos, españoles, para nosotros el sentimiento juega un papel muy importante. Claro. Pero en nuestras relaciones con Dios no es lo más importante. Y ni siquiera en las relaciones familiares. Una madre no debe ser buena con su hijo solo porque siente cariño. Tiene que ser buena con su hijo porque es su deber de madre. Claro. Tiene que atender a su marido aunque y el marido tiene que atender a la esposa porque es el deber. Claro. Tenemos que entender eso. Así es, padre. Lo que yo estoy sintiendo es que ya se nos pasó la primera parte del programa. Es nuestro deber. Nuestro deber hacer la pausa comercial, padre. Y al regreso pues vamos a seguir hablando del tema que está muy interesante de cómo recibir y cómo comulgar correctamente, y cómo aprender a comulgar como debe ser. Y cómo sacar más frutos, más provecho. Exactamente. Así que no se pierdan la segunda parte, ya estamos en un momentito de regreso. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte del programa Salve María con los heraldos del Evangelio, hoy desde México.
Y estamos hablando del tema de la Eucaristía, aprender a comulgar correctamente. Y en la primera parte hablamos de todo, porque lo bueno de esto es que la conversa pues va yendo por donde la gracia la va llevando. Y el Padre pues ya nos explicó cómo se hace correctamente una acción de gracias, ¿no? Los puntos que debemos hacer en esa acción de gracias, que debe durar unos 10 minutos, ¿no? Lo que el Padre nos comentó. Pero bueno, antes de la comunión viene la preparación para la comunión, que es algo muy importante también. Ya el Padre nos dijo, fundamental, primero, todos tenemos que acercarnos a la Sagrada Comunión estando en estado de gracia. No podemos tener un pecado mortal que nos impida acercarnos a la comunión, porque el Padre bien explicaba, si uno se acerca a la Sagrada Comunión estando en pecado mortal, comete un pecado más grave que es el sacrilegio. Y lo peor, va creando ese cinismo que nos decía el Padre en materia espiritual, como que ya uno no le va importando si recibe la comunión como es, si no, si comulga, si no comulga, ya es como que lo mismo, ¿no? Pero bueno, Padre, otro aspecto que la gente tiene mucha duda, Padre Íñigo, Padre Jorge, es el tema del ayuno eucarístico. Hay mucha confusión porque incluso usted ve en misa gente comiendo. Entonces está con los niños y le da al niño comida y se come una papita que le está dando al niño. Después el niño tiene un juguito y bueno, se roba un poco del jugo y usted después lo ve en la fila comulgando, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Cómo es la norma que tenemos que seguir para poder acercarnos a la comunión en materia de ayuno eucarístico? Eso sí, Padre Íñigo, sí, nos explica. Claro que sí. Lo que la Iglesia establece es que nosotros para comulgar necesitamos estar con 1 hora, y 1 hora es 1 hora, de ayuno. Por tanto, no es antes de la misa, es antes de la comunión, ¿vale? Que a veces la persona lo confunde. Si yo asisto a la misa de 10 y como comí una cosa a las 9:05, ya no puedo comulgar. No, es en el momento en que yo voy a comulgar. Si la comunión, por ejemplo, sale a las 9:30 o a las 9:45, yo tengo que haber calculado ese tiempo antes, sí, que en 1 hora no puedo comer nada, ¿vale? Y tiene que ser comida, evidentemente. Una vez, por ejemplo, esa persona tiene el defecto de comer uñas, que ya es un problema, ¿no? Tener sí, ese defecto. Una vez le preguntaron a nuestro fundador, a Monseñor Juan, si comer uñas rompía el ayuno. Nuestro fundador, Monseñor Juan, dijo, el problema no está en romper ayuno, no romper ayuno, el problema está en no comer las uñas. Yo creo que él dijo, ¿usted alguna vez vio un perro comiéndose las uñas? Le dijo el día que le preguntó. Un plato de una sopa de uñas. Claro. Eso no es alimento. O sea, si la persona por acaso se come una uña, no pierde el ayuno, pero no debe comer uñas. O si, yo qué sé, de repente, pues, alguna cosa entra en la boca, no es alimento, ¿vale? O, por ejemplo, cepillarse los dientes, Sí, que también eso no rompe el ayuno. Pero sí lo que es comida. Y evidentemente lo que son medicamentos no rompe el ayuno, ¿no? Cualquier medicamento que la persona tenga que tomar, eso no rompe el ayuno. Puede ser 10 minutos antes, un cuarto de hora antes. Y agua tampoco rompe el ayuno. Ni agua pura. Agua pura. Agua pura, sí, porque en algunos lugares... ¿Agua sí. con gas rompe el ayuno? No. No rompe el ayuno tampoco. Pero no puede ser agua limonada o agua con alguna Sí, esencia. con azúcar. Algo que le dé algún... Agua. Es agua... Pregunto, ¿y agua con algún saborizante pero sin azúcar? No puede tener saborizante. Nada, no puede tener saborizante. No, yo hago el papel de la gente ahí atrás preguntando. El ayuno eucarístico se guarda en la Iglesia desde tiempos inmemorables. Esto viene del gran respeto con que la Iglesia recibió el don de la Eucaristía. Se consideraba algo tan solemne, tan sacral. San Tarcisio, mártir, fue martirizado porque no quiso mostrar a los paganos lo que llevaba bajo de su manto, que era la comunión, la Eucaristía, que como era jovencito le dejaban entrar en las prisiones y le llevaba a los cristianos que estaban esperando ser arrojados a los leones. Y siempre la Iglesia quiso que para recibir la Eucaristía, que va a hacer el recorrido de cualquier alimento, pasará por la boca, la garganta, el esófago, va a terminar en el estómago. Es el deseo de que cuando llegue Jesucristo al estómago, lo encuentre limpio, por así decir, sí. No con una serie de otros alimentos ingeridos recientemente, ¿no? Como que se produjera un desorden. Claro. Y tengamos en cuenta
que durante muchos siglos el ayuno eucarístico obligaba desde las 24 horas de la medianoche del día anterior. Es decir, que si uno iba a ir a misa de 10, de 11, de 12, no podías desayunar. Por eso las misas eran todas tempranito. Claro. No había misas vespertinas, la gente no aguantaba el ayuno tantas horas. Y es ya de nuestros tiempos contemporáneos, en tiempos de Pío XII, se bajó el ayuno eucarístico a 3 horas y enseguida ya se estableció en 1 hora. Eso para facilitar a los fieles, es un don para nosotros en nuestra época, facilitar a los fieles la comunión, que no sea el ayuno un obstáculo intransponible por el cual no pueda comulgar una persona que está en estado de gracia. Padre, y una persona que por ejemplo es enferma, que no sé, tiene hipoglicemia, esas cosas que necesita comer con frecuencia, ¿eso está dispensado? Está dispensado. Las normas de la Santa Sede dispensan. Un enfermo a quien se le lleva la comunión acaba de comer, porque llegan los enfermeros, traen alimento y al rato llega el sacerdote o el ministro. Puede comulgar, está dispensado del ayuno eucarístico. Sí, eso para quitar cualquier escrúpulo que pueda haber también en ese sentido. Que mucha gente capaz deja de comulgar por eso. No, es que el ayuno... Sí. Entonces, si está enfermo, digamos, con una explicación que le quite, digamos, esa responsabilidad, puede hacerlo también. Exacto. Está bien, padre. Bueno, entonces... Incluso el acompañante del enfermo. Sí, ¿Sí? Hay un acompañante del enfermo que también había ingerido alimento y trae la comunión y él podría comulgar solo en ese momento. Después se va a quedar ahí, no va a poder ir a misa, y está gracias a Dios, también está dispensado de la hora del ayuno eucarístico. La iglesia es madre, ¿no? También es madre. No quiere, es madre. No es un rigorismo así, que, claro. Es madre. Bueno, ya tenemos estado de gracia, ayuno eucarístico de 1 hora, y bueno, ya nos vamos a acercar a la comunión en sí. Ya viene el Padre, hace el Padre Nuestro, viene el Agnus Dei, y llega la hora de comulgar. ¿Alguna oración, Padre, o algo que se pueda hacer en ese momento mientras uno llega al momento de la comunión? Al menos un recogimiento interior y alguna ejaculatoria, algún acto de fe, de adoración a Jesús que vamos a recibir. Y ya la postura corporal indica eso, ¿no? Por eso es tan lindo comulgar de rodillas. Claro. Que eso es un punto que vamos a ir ahorita. Pero digo, en el momento de ofrecer, por ejemplo, si yo quiero ofrecer la comunión por alguien, por un enfermo, o por, no sé, nosotros, por nuestro fundador, por Monseñor Juan, o una persona que le pide una oración especial y bueno, yo quiero ofrecer la comunión por esa persona, ¿no es el momento indicado cuando uno se acerca a la comunión ya ir pensando en eso también? Señor, claro que sí, es el momento. ¿Sí? Claro. Sí. Ya ir ofreciendo por quien usted quiere, un alma de purgatorio, alguien así también. Sí. Bueno, Padre, y llegamos al momento en que vamos a comulgar. Ahí viene la confusión también de mucha gente. ¿Qué es? No vamos a decir aquí lo que es norma, lo que no es norma, pero ¿qué sería lo más perfecto, por así decirlo, lo más agradable a Dios, por así decirlo? Padre Íñigo, ¿se anima usted a...? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues la Iglesia permite tanto comulgar de pie, cuanto de rodillas, cuanto comulgar en la boca y comulgar en la mano. Decir que no es permitido ninguna de las 4 formas es mentira, porque la Iglesia lo permite. Entre tanto, lo más santo, y durante mucho tiempo fue así, y antiguamente era la norma y la excepción era lo contrario, era comulgar por lo menos en la boca. Y se permitió que las conferencias episcopales pudiesen también autorizar a comulgar en la mano, solo que ahora, infelizmente hoy en día, sucede casi lo contrario, que hoy en día dicen que lo normal es comulgar en la mano y raramente se comulga en la boca. Antiguamente, y eso está en los documentos también, lo normal es comulgar en la boca y en la mano por alguna circunstancia, como puede pasar. Pero es permitido, no es pecado. Algunas personas dicen que cometió sacrilegio por comulgar en la mano, o en una parroquia que están dando solo la comunión en la mano, la persona no comulga porque dice que es pecado. No es pecado, ¿vale? El principio de comulgar en la mano o no es sobre todo con relación a las partículas, ¿no? Porque no solo que las manos de una persona no son tan dignas cuanto las manos de un sacerdote, porque en la ordenación el sacerdote recibe la unción en las manos son sagradas. A tal punto es muy bonito aquí en México que cuando las personas nos saludan a los sacerdotes, besan nuestras manos y a veces no solo
una, sino las dos y hasta por los dos lados, o sea, son 4 veces. Como si fuese el día de su ordenación. Sí, digamos, exactamente. Y es bonito porque se reconoce que esas manos son sagradas y esas manos son autorizadas por Dios a tocar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y las manos de un fiel, de alguna manera, pues no tienen esa unción. Pero también, si Jesús puede entrar en el estómago, también puede tocar en nuestra mano, evidentemente. Claro. Pero sobre todo ese cuidado con las partículas, ¿no? Porque sabemos por la teología y los santos y la Iglesia nos lo enseña así, que en cuanto vemos que hay una partícula de pan, pero ya consagrado, que es el cuerpo de Cristo, aunque sea pequeñísima, milimétrica, ahí está el cuerpo de Cristo. Y si la persona comulga la mano, seguro, casi seguro, por lo menos 90% de los casos, cuando cae la hostia en la mano, va a caer también partículas. La persona no se da cuenta, pero coge la hostia y deja estas otras partículas caer. Y en ese momento cae Cristo al suelo. Cae Cristo en el suelo. Y infelizmente, pues es de se temer que hay un montón de partículas en los suelos de las iglesias si la persona no tiene ese cuidado. Si va a comulgar en la mano, tendría que por lo menos tomar el cuidado de ver si hay alguna partícula y colocar en los labios, ¿no? Pero lo más digno es comulgar de rodillas. ¿Por qué? Porque se está recibiendo al Rey de los Reyes, ¿no? San Fernando de Castilla, el mayor rey que tuvo España, porque fue un santazo, cuando estaba en el lecho de muerte, hay un cuadro famoso inclusive que muestra eso, estaba en el lecho de muerte, estaba ya muriéndose, y él no podía casi ni sentarse. Estaba sin fuerzas. Estaba sin fuerzas. Pero cuando le avisan que le traen el viático, la comunión, él pide que lo aseguren, pero que tiene que salir de la cama y colocarse de rodillas. Y hay un cuadro famoso que él está de rodillas, levantando los brazos, y la gente asegurándolo, pero él está de rodillas para recibir a nuestro Señor, porque es el Rey que se humilla ante el Rey de Reyes. Ahora, si un rey se humilla de esa manera, imagínense nosotros, que somos pues tan pecadores y tan miserables, deberíamos humillarnos arrodillándonos y recibiendo al Rey de Reyes, ¿no? Pues es un tema de fe también, porque usted cuando ve, lastimosamente, nosotros nos toca ir por muchos lugares y a veces ir a algunas misas, y usted ve a veces la purificación que hacen algunos sacerdotes, deja mucho que desear. Es como si no se tuviese fe en que esas partículas ahí están. Usted ve las partículas ahí y o sea, si la teología enseña que ahí está nuestro Señor en cada partícula, usted tiene que tener cuidado como si fuese una hostia, como si fuese la hostia del Santísimo. Es que está de la misma manera. Exactamente. Está en un pedazo así como en un pedazo así. Es igual. Sí. Tan presente Cristo en la hostia completa como en un fragmento minúsculo. Después hay que recordar que a nosotros los sacerdotes, las rúbricas nos mandan lavarnos las manos antes de la misa. Y en el ofertorio, cuando ya va a comenzar la parte principal de la plegaria eucarística, viene también el lavabo. Entonces, uno de los motivos por el cual muchos fieles se resisten a comulgar en la mano, y es que ellos tienen conciencia de que sus manos no están limpias. Manejaron el coche, cerraron la puerta del auto, sacaron el dinero para darle la limosna. Entonces, prefieren comulgar en la boca. Y que no se puede prohibir. Es un derecho. Yo les doy la razón. Hay fieles que querer obligarles a comulgar en la mano es como querer obligarles a comer carne humana. O sea, les cuesta un montón. Yo pienso que no se les debe forzar la conciencia a esas personas. Claro. Hay lugares donde, bueno, son un poco más cerrados en ese aspecto. Bueno, si la persona tiene posibilidad de ir a una iglesia donde le den la comunión en la boca, pues procúrela. No se ponga a pelear con el padre ahí, que haya una especie de pelea en medio de la misa. Busque una parroquia donde le den la comunión en la boca y ya está. Si usted quiere comulgar. Y si no hay más remedio, como decía el padre Íñigo, entre quedarse sin comulgar y recibir la comunión en la mano, es tan santificante la comunión. Y después, con ese cuidado de recoger alguna partícula que hubiera quedado en la mano. Pues también es un tema complicado, porque hay gente que como dicen, está más papista que el Papa. Entonces, no, si no es el sacerdote, yo no recibo la comunión. En la boca y de rodillas. Hay gente, yo he visto eso, gente que llega a misa y está un ministro, que es un ministro instituido por la Santa Iglesia, y se levanta de la fila el pobre ministro que hay ahí, el hombre. Claro, o sea, tampoco nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, es algo que es permitido. Está permitido. Y es una persona pues, que está instituida como ministra, ¿no?
En fin, ahí... Una falta de educación también. También, exactamente. Hablando de educación también, porque es una cosa muy alevosa, ¿no? Que se ve que se va en otro lugar. Pero bueno, padre, entonces ya recibimos la comunión. Primero Dios, si se puede, de rodillas y en la boca. Hay mucha duda, sobre todo en los niños, que pasa esto. Cuando uno recibe la comunión, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que deshacerla? ¿Tiene que esperar un poco? ¿Tiene que tragarla inmediatamente? Se deshace solita en el paladar. Y normalmente uno la consume, la traga. Sí. Claro, los chicos se ponen nerviosos. Entonces. Claro, claro. Es una cosa natural, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo fue el...? No, le digo porque a mí hay chicos que me han preguntado, pero mire, es que yo pensaba que yo tenía que recibir la comunión y yo tenía que deshacerla completamente, porque como que era un irrespeto, o por ejemplo, masticarla. Sí, masticar no conviene. Por eso no conviene. Hay veces que no hay otra manera, ¿no? Sí. O sea, a los sacerdotes nos toca a veces comulgar una hostia bien grande. Sí. Si usted no mastica, se pasa 15 minutos así, porque no es posible. Pero el problema de masticar es que es un poco desagradable decir eso, pero pueden quedarse un poco de restos en los dientes. Claro, claro. Y es difícil sacarse eso, ¿no? Entonces, como que eso se queda en los dientes y después se mezcla con otras cosas. No, es que justamente estamos hablando de eso porque esas son las dudas que tiene la gente. La gente... Hay muchos párrocos que a los niños que van a hacer la primera comunión, la semana anterior les avisan, les voy a dar una hostia sin consagrar. Claro. Esto es pan, no es Cristo. Para que sepan cómo es el sabor que tiene y cómo se deglute. Me parece inteligente, me parece bueno. Y a la hora de comulgar, o sea, intentar eso, que no masticar mucho por ese motivo también, pero también por una cuestión de educación, ¿no? Porque imagínese, usted tiene a Dios en sus labios, en su boca, y usted como que masticando como si fuese un pedazo de carne, queda un chicle, ¿no? Digamos, que es una cosa muy mal educada con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero también es importante que entre cuanto antes o sea, que comulgue, que trague cuanto antes también, ¿no? Que se haga uno con nosotros, claro. Sí, ya porque nuestro Señor dice, tomad y comed. No es de tomar y quedárselo en la boca, ¿no? Hay que comer, y comer hace parte de la deglutición, ¿no? Tiene que entrar en el esófago, ¿no? Padre Jorge, bueno, y bueno, ya recibimos la comunión, ya seguimos en ese estado de espíritu y vamos a nuestro lugar ideal, hacer la acción de gracias. Hay gente que llega y se sienta y bueno, y como que se pone a reflexionar y no sé qué. Lo ideal es como, si se puede, en la medida de lo posible, hacerlo también de rodillas, ¿no? La acción de gracias. En el máximo recogimiento, ¿no? Sí. Tiene que ser un momento de silencio, de tranquilidad. No puede haber agitación, interrumpir con avisos, Sí. ¿no? Hay que facilitar que los fieles hagan su acción de gracias con fruto, con devoción. Evitar sacar el celular también, que un mensajito, que no sé cuánto. Evitar, yo diría, más que evitar, o sea, es absolutamente no usarlo, ¿no? Claro, durante la misa. Durante la misa. Pero especialmente después de la comunión. O sea, que es un momento muy sagrado. Es que nuestro Señor Jesucristo está ahí para hablar con usted, más o menos como si usted recibe no sé, al obispo en su casa y usted está ahí y dice, obispo, quédate aquí que yo voy a hablar por teléfono aquí con mi amigo. O sea, es un invitado de honor, ¿no? Sí. Nuestro Señor Jesucristo está ahí para hablar con usted y usted se queda despachando otras cosas en el celular. San Pedro Julián Aymar, santo francés del siglo XIX, fundador de una congregación justamente dedicada a honrar a Jesús sacramentado, los padres sacramentinos. Y tiene muchos escritos sobre la Eucaristía. Y él habla del efecto santificante que tiene la comunión frecuente. Porque si uno no estamos alimentándonos de pan, es Cristo nuestro Dios, que ingresa a nuestro sistema digestivo y va a terminar siendo disuelto, y esas partículas divinas, por así decir, terminan incorporándose a nuestro organismo. El fiel que comulga se está divinizando. Y dice San Pedro Julián Aymar, esa es la causa por la cual los santos aparecen con esa apariencia divinizada. Es por la comunión que reciben con frecuencia y con fruto. Qué bonito eso, ¿eh? Bueno, Nuestra Señora, digamos, evidentemente, hay una teoría muy devota que dice que ella comulgó en la última cena y que ella permaneció. Las especies eucarísticas no se disolvieron. No se disolvieron. Y hay otros santos que han tenido esa gracia también. San Antonio María Claret. Por ejemplo, sí. Y algunos santos, bueno, conozco dos santas
que vivían solo de la Eucaristía, ¿no? Que no probaban otro alimento, ¿no? Que es Santa Catarina de Siena. Y no sé si es Santa ya, Alexandrina da Costa en Portugal, que fueron Beata, durante unos... creo que es Beata todavía. Beata, ¿no? Beata Alexandrina. Que durante unos 20 o 30 años solo comulgaban, o sea, no comían ningún otro alimento. Fue muy interesante que a Santa Catarina el Papa la llamó una vez, o sea, ella hablaba con el Papa varias veces, y el Papa una vez le dijo, si yo te mando comer otro alimento, tú me obedeces. Y Santa Catarina le dijo, claro, santidad, yo le obedezco, pero solo no me mande que yo no consiga devolver lo que he comido. Porque cuando ella comía, su estómago se rebelaba y lo devolvía. Tenía como una intolerancia. Una intolerancia a cualquier alimento, solo se alimentaba de la Santísima Eucaristía. Y vivía. Y eso es lo que usted decía, que esas partículas, digamos, de la Eucaristía, que después se disuelven evidentemente, pero la iban divinizando su cuerpo. Y ella era llena de luz, llena de santidad. No, y me acuerdo que Monseñor Juan decía también, explicando lo de la acción de gracias, que cuando uno recibe la comunión, uno cuando va caminando con la comunión adentro, casi que la gente debería arrodillarse porque está pasando Dios ahí. Y sabe que es interesante que Santa Jacinta, la pastorcita de Fátima, cuando ella estaba enferma y no podía ir a la misa más, cuando Lucía venía de la iglesia, le preguntaba, ¿estuviste en misa? ¿Comulgaste? Acércate a mí, acércate porque quiero estar cerca de Dios. Súper bonito, ¿no? Una actitud y una devoción eucarística súper bonita de Santa Jacinta, que es muy real también. ¿Se acuerda que Monseñor Juan, nuestro fundador, cuando él presenciaba las comuniones del Dr. Piño, él decía eso, yo quiero también adorar, él comulgaba, sí, pero yo quiero adorarlo en mí, en el sagrario que está, pero también quiero adorarlo en el Dr. Piño porque él está ahí, ¿no? Y es muy bonito eso, o sea, adorarlo en las otras personas que están en la iglesia. Pero bueno, Así es. Padres, yo no sé si tienen algo más para que quieran completar, que quieran aumentar, un hecho que les haya marcado su vida. La iglesia de tal manera tiene... Porque para irnos al cielo necesitamos de la gracia de Dios. ¿La gracia cómo se recibe? Mediante los sacramentos y mediante la oración. Y los sacramentos que se pueden recibir con frecuencia son la confesión, que no solo perdona los pecados, también otorga gracia santificante para no pecar más. La confesión y la comunión. Y la iglesia de tal manera quiere esto, que en el Código de Derecho Canónico, actualmente en vigencia, que fue promulgado por San Juan Pablo II en 1983, se concedió a los fieles la posibilidad de comulgar 2 veces al día, con tal de que la segunda comunión sí o sí tiene que ser dentro de la misa. La primera se podría comulgar llegando muy tarde a la misa, menos de domingo, ¿no? Porque hay que asistir misa entera, día de semana. O simplemente una comunión que un sacerdote de fuera de la misa, la primera. Ahora, la segunda tiene que ser siempre dentro de la misa. Y Monseñor Juan, cuando supo eso, se transformó en un devoto incansable de las 2 comuniones. Siendo laico, ya la recibió, bueno, y más cuando fue ordenado diácono y sacerdote. Entonces, creo que si algo podemos ayudar a la gente que nos está oyendo hoy, es insistirles, no pierdan la oportunidad de comulgar con frecuencia. Es un tesoro para la vida espiritual y que les otorga méritos inefables para el cielo. Yo creo que con eso, Padre, sí, es la mejor conclusión que podemos tener. Y bueno, incentivarles a eso, a que seamos verdaderos hombres eucarísticos. Quien es parte de la familia de los Heraldos tiene que ser un hombre, una mujer eucarística, así como nuestro fundador, Monseñor Juan, lo es, y que incentiva tanto a los heraldos, a los sacerdotes, como a los fieles también, a que sean hombres y mujeres eucarísticas. Así que para terminar, padres, bueno, antes que nada agradecerles por su tiempo, su paciencia, su presencia aquí con nosotros, comprometerlos para otras ocasiones, Padre Jorge, cuando nos encontremos. Con mucho gusto. Y bueno, quiero pedirles 2 cosas. La primera, que le den like al video, que compartan, y la segunda, que se suscriban al canal de los Heraldos del Evangelio de México. En México tenemos muchos seguidores y ellos tienen su propio canal de YouTube que suben pues su contenido muy relacionado también con la iglesia en México. Así que no pierdan la oportunidad. Vamos a dejarles abajo la descripción para que también ustedes participen de la familia de los Heraldos del Evangelio en su país, en México especialmente.
Padre, una bendición y terminamos, ¿le parece? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.